tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Patricia Soria, un placer que nos acompañes hoy desde el panel. Señores, vamos derecho al tema de hoy. Nos está acompañando aquí en estudios Daniel Peña, diputado del Partido de la Gente. Gracias por acompañarnos hoy. Por un proyecto que se plantea para de alguna manera empezar a legislar o poner lupa, tal vez es una forma de empezar, sobre lo que se entiende como corrupción privada. Me gustaría arrancar primero con el propio invitado para que dé una explicación de cuál es el alcance y el propósito de este proyecto. Bueno, muchas gracias. Nosotros lo que estamos es adecuando o tipificando delitos de una legislación que el Uruguay ya tiene incorporada. O sea, en el 2003 Naciones Unidas generó lo que es la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción y el Uruguay ya lo hizo parte de su ley y eso hace que incorporemos a través de la ley la tipificación de todos esos delitos que marca esa convención. Muchos de ellos ya están tipificados, uno de los que marca la convención y que será digno de análisis en los últimos tiempos, que es el caso del abuso de funciones, por ejemplo, que está dentro de lo que es esa misma convención, están todos los delitos que tienen que ver con la corrupción privada. ¿Qué es la corrupción privada? Es básicamente el uso de la información privilegiada del Estado para beneficio propio de terceros. Pero ¿Qué es lo que pasa en el Uruguay? ¿No hay delitos tipificados cuando se incurre en un escenario como ese? Te voy a dar tres ejemplos bien claros, que es por lo que yo llego a enterarme que no estaban tipificados estos delitos cuando yo creía que sí. Vamos a un caso de mucha actualidad, Ley de Inclusión Financiera, por ejemplo. Superintendente del Banco Central, el señor Octavianelli. Superintendente es la policía de los bancos privados, corredactor de la Ley de Inclusión Financiera, hoy es el presidente del Club de Bancos Privados, encargado de negociar en nombre de los bancos privados ante el gobierno la Ley de Inclusión Financiera. Puede generar sospechas. Vamos a otro ejemplo bien claro de lo que es el uso de información privilegiada. Por ejemplo, el caso de lo que estamos en la Comisión Investigadora de ACE viendo en Bella Unión. Director de un hospital público que se organiza una empresa privada de ambulancias fuera de la órbita del hospital, se autocontrata. Bueno, hoy estamos ya de oficio entrando a la justicia. ¿Pero eso no es conjunción de interés público-privado? Bueno, ahí tenemos los dos delitos. Esto es uno lo que es conjunción de intereses, en el caso de ACE tenemos los dos, conjunción de intereses, pero también el uso de información privilegiada de parte del Estado para beneficio propio. Esto es, por ejemplo, a ver, alguien investigó qué sucedió con los bancos privados o los bancos públicos cuando quebró la tablita o la crisis del 2002, qué pasó con las cuentas de quienes eran directores y que pasaron en ese momento, cambiaron de pesos a dólares, por ejemplo. Vamos a casos tal vez mucho más ¿Podría entrar en esa gran nube del abuso de funciones famoso, por ejemplo? Bueno, esto no es abuso de funciones, esto es el uso de información privilegiada. Vamos a un caso, intendencias municipales, por ejemplo. El caso del director de obras de una intendencia que tiene que controlar una obra de una calle que se tiene que hacer 10 centímetros de bitumen y se terminan haciendo 7. Y luego después uno ve que cuando termina la tarea de ese director pasó a trabajar a esa empresa privada que había contratado con el Estado y que él debía controlar, por ejemplo. Aquí son un montón de casos que si bien a veces no son delito estrictamente por lo que hoy tenemos en el Código Penal, sí la Convención marca que los Estados, y el Uruguay además se adhiere a esa convención, debemos internalizar al derecho privado para que estas cosas se transformen en delitos específicamente. Por ejemplo, acá uno no puede prohibir directamente el derecho al trabajo. Esto es, una persona, por ejemplo, que trabaja en un banco, uno no le puede prohibir que salga de la órbita pública y vaya a trabajar a un banco en la órbita privada. Lo que dice sí específicamente, o lo que nosotros queremos a través de este proyecto de ley, es que no sea en algo específicamente que tenga que ver con lo que en el rubro que trabajaba esa persona. Por ejemplo, lo que estábamos hablando específicamente en el caso del Banco Central y el Club de Bancos Privados, ¿no? Si quien era el policía de los bancos privados pasa a representar un a poco los bancos el eje privados, es el tema de la información, aquello de que la información es poder. Este es el uso de la información que se tiene en el Estado para beneficio de un tercero o para beneficio propio, que muchas veces termina siendo el funcionario público
utilizando esa información que tiene privilegiada desde el ámbito privado, desde el ámbito público, sobre todo en el sector financiero, que termina a veces y muchas veces generándose para beneficio propio de terceros en la órbita privada. Bien. Eso es lo que estamos regulando a través de esta ley. Bien, a mí me gustaría escuchar al panel, porque no sé cuán claro, cuán fácil es poder valorar hasta qué punto el uso de la información que tiene una persona, cuándo incurre en delito y cuándo es sentido común. Sí. O cuándo es parte de su trabajo, ¿no? Bueno, y beneficios colaterales de su propio trabajo. Yo creo que lo que ilustra el diputado Peña, digamos, tiene dos componentes. En el caso del pasaje del trabajo en el Estado al sector privado, es bastante común, incluso fuera del Uruguay, y lo que se ha establecido no es una figura penal para impedir eso, sino una especie de ventana, un periodo en el cual una persona que, por ejemplo, estaba trabajando, no sé, en el sector de las comunicaciones, por ejemplo, en el sector público, se establece una ventana durante la cual en tareas similares a las que desarrollaba o conectadas con las que desarrollaba en el sector público, no puede desarrollarlas en el sector privado. Pero no es un delito, es decir, simplemente se establece una ventana porque se entiende que es pertinente que haya, que ese pasaje, digamos, del sector público al privado no sea inmediato. Es muy común incluso el camino inverso. Muchas veces el Estado, a niveles de decisión política alta, no funcionarios electos, sino funcionarios que ocupan cargos políticos, vengan del sector privado en un área en la cual en el sector público va a ser útil. Le pongo el ejemplo, en este caso del gobierno, el ministro Tabaré Aguirre, por ejemplo, que es un conocido productor agropecuario, conocedor, digamos, de la temática agropecuaria, productor arrocero, etcétera, etcétera, pasó del sector privado al sector público. Eso está bien. O sea, se aprovecha la experiencia que tiene alguien en el sector privado para hacer en el público. Cuando es al revés... Perdón, Graciano, no faltaron las voces que lo acusaron o lo atacaron por ahí mismo justamente, bueno, que la ley de riego es directamente para su interés. Pero es distinto, es distinto. Yo lo que me refiero es cuando se aprovecha la experiencia de alguien, un conocedor de un tema, en el sector que adquirió en el sector privado, en el público. El camino inverso, yo entiendo que se presta a situaciones de sospecha. Y me parece que en lugar de crear una figura delictiva, simplemente se puede establecer perfectamente un periodo ventana durante el cual, durante X tiempo, es incompatible ejercer en la actividad privada algo similar a lo que hacía en la actividad pública. El otro caso que él ponía, de cuando se utiliza información privilegiada, ahí es distinto. Ahí estamos generando un provecho por una acción que solamente se accede del sector público. Eso es distinto. Pero creo de todas maneras que puede englobarse en alguna de las figuras que ya están tipificadas en el Código Penal. Abuso de funciones puede ser una de ellas, conjunción del interés público y privado puede ser otra. ¿Qué opinan por aquí? Yo lo que no veo es claro cómo se manejaría la justicia luego, porque esto que tú decías, Graciano, de cómo sabemos que una persona está utilizando determinados conocimientos o determinada información que eran propias del cargo que tenía y que por eso se va a la actividad privada. Nadie le ofrece un puesto a alguien que no sea idóneo para eso. En la actividad privada se supone que menos sucede esto. Entonces, me parece que hay una dificultad a la hora de bajar esto a tierra, ¿no? Está muy de moda legislar o presentar proyectos sobre la ética, eso paga políticamente, hay que ver después cuando esto realmente se va a aplicar, bueno, ¿cuál es la claridad a la hora de aplicarse? No veo cuál sería el delito en que una determinada persona cumpla una función pública y luego de que termine esa función pública pase a la actividad privada. Este periodo de ventana puede ser alguna cuestión que atienda a una norma para dar una señal. Pero en definitiva... Bueno, pero a ver, yo creo que la pregunta concreta es, a ver, una cosa es tener información privilegiada, que eso no es delito, es inherente al tipo de trabajo que tenés. Y otra es cuando, ahí está, su uso, ¿no? Cuando en su uso, cuando en la transmisión de esa información privilegiada se incurre en un delito. Y ahí vuelvo a preguntar entonces, si no existen ya tipificados los casos en los que está clarísimo que el uso de información privilegiada conllevó desde a una estafa, si fue por una estafa, a un abuso de funciones, si fue por... No, como que el poseer la información en sí misma no es el delito. Exacto. A ver, eso es lo que veo difícil luego a la hora de... explicar un poquito más a fondo. Sin duda esto no es una invención de Daniel Peña, ¿no? Esto es un delito que está tipificado en una convención que el Uruguay ratificó para sí, que es la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción. El Uruguay, junto a 140 países, incorporamos esta legislación
Casi todos los delitos que están en esa convención, el Uruguay lo tiene incorporado, menos estos 3, que es lo que nosotros estamos poniendo arriba de la mesa. Ya está presentado un proyecto de ley tipificando los delitos específicos que están bien claros, bien clarificados. No es ni una idea de Daniel Peña ni una idea del Uruguay. Lo que tiene el Uruguay en falta, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy, legales a ese fue propósito. el no haber tipificado como delito. Y ahí te di 3 ejemplos claros por qué yo llego a esta tipificación. Por ejemplo, yo tengo serias dudas de un caso, porque te lo acabo de decir, por ejemplo, en el caso de que el superintendente del Banco Central del Uruguay sea el presidente del Club de Bancos. Pero allí no hay por qué presumir que hay un delito, salvo Bueno, que esta por persona ejemplo, realice una maniobra con información que solo ella manejaba o era confidencial. Por ejemplo, a mí me genera sospecha que un superintendente de Banco Central, policía de los bancos privados, deje el Banco Central y va a ser el representante de los bancos privados para negociar con el gobierno una ley que ayudó a corredactar. Me genera sospecha, y si yo quiero, por ejemplo, como quise ir a la justicia y llevar este tema, me encontré que el Uruguay no tenía tipificado el delito del uso de información privilegiada para beneficio propio. Obviamente, aquí después uno tiene que comprobar, tiene que ir con las pruebas a la justicia. Es lo que permite de alguna manera que la justicia pueda mirar. Lo que tiene que existir es el delito, que es lo que me sucedió ante la sospecha. Bien. No lo teníamos tipificado. El Uruguay, teníamos aprobada la convención, teníamos por norma internalizar al derecho privado lo que son los delitos que marca una convención que el Uruguay ratificó, y resulta que cuando alguien sospecha, en este caso un legislador, pero podría ser tú, que mañana sospechás que X persona de funcionario público usó la información que tenía para mañana estar contratado en X empresa, que lo contrataron específicamente porque él tenía esa información, no por su calidad, ni por su capacidad en el cargo, sino por la información. Bueno, pero ahí el tema es que uno después lo tiene que comprobar, y ahí es donde los países tienen que generarse las figuras delictivas, y después tenemos en un Estado de Derecho todos que formar parte de probar las acusaciones ante la justicia. Peña, en el caso que acaba de ejemplarizar, ¿no? De una persona que es contratado a sabiendas de la información privilegiada que tiene por otra empresa. Ahí, ¿quién incurre en el delito? ¿La persona solamente o también la empresa que lo contrata? Porque es una complicidad del manejo de información privilegiada. Con su criterio, en este caso digamos. lo que nosotros estamos es reglamentando el caso del funcionario público, que es lo que nosotros, porque acá el caso del uso de la información privilegiada para el beneficio propio es una figura delictiva que ataca específicamente al funcionario público. Si la empresa después usa otro tipo de casos que también están tipificados como delitos, como por ejemplo el soborno, bueno, ahí ya entraríamos en otro tipo de delitos que también lo estamos tipificando. En el artículo 2, justamente, ¿no? Lo que tiene que ver con soborno en actividad privada. Pero a ver, por ejemplo, si yo mañana vendo un producto X y hago una negociación con un supermercado para que mi producto tenga mayor exposición en la góndola, por ejemplo, y negocio a otro precio para lograr ese objetivo, ¿eso es un soborno en la actividad privada o es parte de una negociación? Pero a ver, yo creo que hay una parte que no estamos entendiendo. Estamos hablando de figuras de dinero público con beneficio privado. No son delitos dentro de la actividad privada. O sea, si tú tenés una empresa privada que le vendés a otra empresa privada, en esta ley no tocamos absolutamente nada. Acá lo que estamos hablando es de la corrupción dentro del Estado, con figuras que están dentro del Estado, en comunión, en comunidad o para beneficio propio en la órbita privada, pero beneficiándose de lo público. O sea, beneficiándose de la información pública. Bien. O beneficiándose del lugar público al cual se le adjudicó para estar contratado en la órbita privada hoy o mañana, para que esa empresa termine beneficiándose a sí misma, pero sobre todo lo que nosotros estamos observando es el beneficio del funcionario público que se terminó aprovechando de su situación o vendiendo esa situación para mejorar a él o a terceros en este caso. Bien.
Patricia, ¿qué opinas? Después, perdón, después hay otro artículo, un tercero que va por otro lado y ya lo retomaremos. En mi caso me genera realmente muchas más dudas que certezas el proyecto. En realidad me preocupa que se tome la costumbre de legislar a partir de casos particulares hacia lo general. Yo creo que las leyes deben contemplar una generalidad de casos y si estamos hablando de cuestiones puntuales con nombre y apellido, creo que deberíamos ir a los casos más que intentar en realidad generar una norma y en este caso una figura penal y delictiva frente a un caso particular. Por otro lado, no me había quedado esa sensación en cuanto a los sobornos y creí haber leído que se refería entre privados. Entonces, la verdad es que me quedo con muchas dudas, más ahora todavía, porque creo que debemos legislar justamente sí para la corrupción pública, por supuesto, y también me genera muchas dudas todo lo que concierne a la actividad en cuanto a los organismos internacionales, por la figura de la inmunidad diplomática, porque los organismos internacionales también tienen sus propios estatutos, sus propias normas, que para sentarse en el país, lógicamente, nosotros hemos ratificado. Entonces, también me preocupa la situación de dejar en jaque eso que ya con anterioridad se aceptó y ahora con cómo quedaría esta situación con estas nuevas figuras. Yo creo que el foco debe estar absolutamente centrado en la función pública y realmente no entiendo si quizás es que nos falta algún tipo de información o cuál es exactamente el objetivo de vincular a la actividad privada. Realmente me quedan muchas dudas. Bueno, Si quieres, pero a ver si puede se lo contestar. explico, pero... Sí, sí, por supuesto. La idea es que podamos terminar este segmento del programa entendiendo cuál es el objetivo y el alcance, ¿no? Primero, está bien la apreciación y quiero responderte claramente. Esto no presentamos este proyecto de ley en base a un problema particular. Di el ejemplo de un problema particular en donde descubrimos que no teníamos tipificado el delito en el Uruguay. Este delito es un delito que existe en todos los países del mundo y sobre todo aquellos en los cuales nosotros, los 140 países que decidimos incorporar la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción a la legislación nacional. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es algo que el Estado uruguayo se comprometió al tener hoy y a incorporar la Convención de Naciones Unidas contra la lucha contra la corrupción, a incorporar estos delitos. O sea, estos delitos están incorporados en una convención que el Uruguay ratificó a nivel mundial y que lo que estamos haciendo es bajándolos directamente al derecho uruguayo. No sé si es experiente en ratificar todas las convenciones porque de hecho somos el único país que ha ratificado todas las convenciones. El tema es que cuando uno ratifica una convención se obliga, o si no, no se ratifica, pero el momento que ratificamos es una norma que está primero chequeada a nivel mundial, que hay 140 países que nos adherimos a esa convención internacional y que lo que estamos haciendo es trayendo delitos que están en esa convención, que obviamente están bien explicados y que tienen un sentido. Por ejemplo, el caso que tú nombrabas del soborno a organizaciones internacionales. Organismos internacionales en el mundo manejan muchísimo dinero que tienen que ver en préstamos internacionales brutales, en contratos brutales. Acá hay muchos que saben de esas cosas, que obviamente el Estado uruguayo, o qué nos corresponde a quienes tenemos que tomar decisiones en el Estado uruguayo, es apostar a la cristalinidad, una cristalinidad que creo que el sector político y la población y la gente necesita. Hoy el Uruguay tiene que ser cristalino y en un país en donde nos conocemos todos, acá es muy fácil de saber quién usa esa información privilegiada para beneficio propio, qué empresa se termina beneficiando de esa información para ese beneficio particular y cómo terminamos viendo funcionarios que en vez de defender el Estado, ¿qué es lo que buscamos con esto? O sea, cuando uno pone este proyecto de ley, ¿qué estoy buscando? Que el funcionario público, esa es la persona que todos contratamos para defender los dineros públicos y los intereses de todos, defiendan los intereses de todos y que no terminemos siendo la población los engañados, que creyendo que alguien está defendiendo los intereses y los dineros públicos, está defendiendo los intereses de un tercero privado para intentar defender su beneficio personal. Eso Bien. es lo que estamos atacando directamente con estos tres delitos. ¿Te parece que este proyecto ayuda en ese sentido, en la dirección que propone el diputado, o que tal vez la legislación ya alcanzaba con la actual que tenemos? Yo estoy pensando en la actividad privada. No solamente existen los periodos ventana que hablaba
de la administración pública a la privada, sino entre empresas privadas. En el mundo, a determinado tipo de cargos, si pasan de un banco a otro, de una financiera o de cualquier cosa, de una petrolera a otra, es decir, muchas veces tienen que esperar una determinada cantidad de tiempo o hay acuerdo de confidencialidad por X cantidad de años. Me parece que legislar, es decir, porque las sospechas pueden ser muchas sobre muchos temas. Es decir, mañana se le ocurre a alguien legislar porque un diputado es electo por un partido y se va a otro, ¿ah? Y se lleva información confidencial y que le puede dar. Ese caso no hay. Y también, es decir, creo que hay un tema de ética y de confianza con respecto a la gente. Y sí lo que tiene que haber es acuerdo de confidencialidad y acuerdos de, señores, si vos estás trabajando en UTE, mañana no me vayas a trabajar en una empresa. ¿Sabes que pensé exactamente en ese escenario? En lo que tiene que ver con energía. ¿No? Por ejemplo, y mañana te vas de la empresa estatal y te vas a uno de estos parques eólicos privados. Claro. Entonces, bueno, pero entonces, ¿en qué momento o cuán fácil es valorar que se está incurriendo en el delito de utilizar información privilegiada a beneficio de... Por eso yo... Claro, dejaría de ser funcionario público. Pero por eso yo señalaba, primero, la experiencia internacional y, por otro lado, una solución legal que en otros países se ha adoptado que contempla esa situación. Es decir, yo entiendo la preocupación del diputado Peña, yo la entiendo y es muy común en otros países donde existe lo que se llama la puerta giratoria. Uno sale por un lado y entra por el otro en el mismo tema. Se da mucho en los sectores que están regulados por el Estado. Llámese energía, llámese telecomunicaciones, llámese bancos e incluso también el sector de la seguridad. Muchas empresas de seguridad son capitaneadas, lideradas por personas que trabajaron en el Estado en el sector de la seguridad. O sea, hay una zona gris, claramente hay una zona gris, donde se puede dar la situación en la cual ocurra ese aprovechamiento de información o de conocimientos adquiridos en el sector público para beneficiar al privado. Mi duda es si esa legítima preocupación tiene que ser canalizada a través de una ley penal o simplemente estableciendo lo que yo decía, ese periodo ventana que, como recordaba Alfredo, también existe en el sector privado y que haga que durante X tiempo una persona que, por ejemplo, se desempeñó en el sector estatal de la energía no pueda al día siguiente que dejó el cargo o a los 15 días ir al sector privado. Tampoco el periodo de ventana te va a garantizar que le venga amnesia y se olvide de todo lo que supo, ¿no? Pero me permiten la información pierde vigencia. Ya sé, me permiten una vueltita por tribuna, ya voy con usted invitado, sí. Sí, un poco contradictorio el mensaje del Partido de la Gente. Por un lado dice, para ocupar los cargos tienen que ser los profesionales, los mejores, vamos a hacer un concurso, pero simultáneamente le están diciendo, y después que ocupes este cargo en el Estado, por un periodo de tiempo, ese periodo de ventana, 1 año, 2 años, 5 años, un periodo, no podés ocupar en lo que vos sos el mejor. Si vos sos el mejor gerenciando una empresa y pasar a gerenciar un departamento como intendente, después por ese periodo de tiempo no podés dedicarte de nuevo a tu actividad como empresario, como gerente, que sos el mejor, porque está este periodo de ventana, si no, entras en eso. Y lo mismo, creo que lo mencionaba medio al pasar. Para algo está el subsidio, ¿no? Debería ser, pero hay un proyecto de bajarlo a 6 meses. Entonces el periodo de ventana serían 6 meses. Y el otro tema es, lo mismo sería en política, los diputados, los senadores, los que entraron por un partido político y habiendo sido por ese, pasan a otro partido. ¿No debería también existir un periodo de ventana en el que no pudieran ejercer algo político que no? Aprovecho la oportunidad que me brinda La Boca Mía y contesto. Sí, por supuesto, ya que son dos alusiones, la contesto. Exacto. Primero, esto en Uruguay, acá estamos sobre lo que tenemos en un país legislado y lo que no tenemos legislado. Entonces acá estamos hablando sobre un caso de corrupción que no está legislado y que lo pretendemos legislar. Para contestar directamente las dos alusiones, en Uruguay no solo está legislado, sino que también hay un error, y creo es la discusión de fondo, de si uno es electo por un partido o por la gente. En mi caso particular, y acá tengo algunos conocidos de mucho tiempo, fue electo por el Partido Nacional, pero fui electo por la gente. Yo nunca tuve la suerte de ser electo por las cúpulas. Por ejemplo, siempre tuve que pelear contra las cúpulas para poder ser candidato. Igual vamos a no irnos del debate, por favor, porque nos quedan el último minuto. Debido acá a que se hicieron referencias, los legisladores en Uruguay no son electos por los partidos. Hay partidos en Uruguay que sí deciden quién termina poniendo de candidato. En este caso, en lo personal, no fue el partido que me terminó eligiendo, sino que fue la gente a través de elecciones internas y tuve la suerte de ser una de las listas más votadas del país. Bien, bueno, hasta el momento
se entiende un poco más el alcance de este proyecto, lo que no significa que no sea fácil visualizar a través de casos concretos cómo bajarlo a tierra, ¿no? El tiempo dirá. Yo le agradezco muchísimo, Daniel Peña, diputado del Partido de la Gente. Hoy, obviamente, la preocupación general es transparencia, anticorrupción, ver cómo podemos de verdad, bueno, quedarnos más así a resguardo de lo que está pasando muy alrededor y uno tiene miedo que sea un poco el efecto contagio, ¿no? Así que hoy lo escuchamos a usted, le agradecemos mucho por estar aquí. En el próximo bloque, el Partido Independiente, que por otro camino también está planteando proyectos anticorrupción.